Bueno, vamos a proceder con la limpieza del espejo de este telescopio Newton. Vamos a ver cómo podemos proceder. Aquí lo tenemos y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al bajar el telescopio, esto va a pegar aquí y podemos rayar el tubo. Así que lo primero que hemos hecho ha sido quitar la tapa para que tenga menos peso en la parte de adelante. O sea que al quitar el espejo primario vamos a quitar mucho peso y todo el peso va a venir hacia adelante. Para evitar eso hemos puesto aquí un trapito, le hemos doblado en 4 partes y lo colocamos aquí de esta manera para poder quitar el peso del telescopio. También hemos procedido a quitar oculares y el buscador para poder manejar el tubo mejor. Bien, ya que tenemos ahí nuestro trapo para amortiguar, lo siguiente que hacemos es colocar el telescopio en esta posición para proceder a montar la parte trasera del espejo. Como vemos aquí, tenemos 4 tornillos que lo sujetan. Lo primero que tenemos que haber hecho es haber marcado uno de los tornillos para saber cuál es una de las posiciones. En este caso lo tengo marcado aquí, no sé si se apreciará en el vídeo. Es una marca en el espejo, aquí, y otra en el tubo. Tiene aquí una pequeña flechita. Y ahora procedemos a desmontar estos 4 tornillitos que son los que sujetan el soporte del espejo. Lo siguiente que tenemos que hacer es darnos cuenta de quitar siempre el último de los tornillos. Este es el último que tenemos que quitar. Bueno, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es tener preparado cerca una mesa con un pequeño pañito, porque el espejo pesa bastante y tenemos que proceder a colocarlo rápidamente en un sitio donde podamos ponerlo de tal forma que no estropeemos los tornillos. Y aquí tenemos ya el espejo primario con su soporte. Le tenemos en un sitio, le tenemos que llevar a un sitio más protegido en casa. También le colocaremos un pequeño soporte para poder trabajar con él y poder desmontar el espejo del soporte. Ahí podemos ver el secundario, que luego también procederemos a quitar. Bien, aquí tenemos el espejo secundario con su soporte y la araña. Entonces tenemos aquí 3 tornillos que lo rodean. Esos 3 tornillos controlan la inclinación del espejo secundario. Y luego tenemos el tornillo central, que es una especie de espárrago, que es el que lo sujeta, y también podemos jugar podemos jugar con él para poder centrarlo. Podemos alejarle hacia adentro o hacia afuera. Así que vamos a desenroscar este tornillo y a sacar el secundario.
Bien, aquí tenemos el secundario sacado. Huelga decir que los espejos no se pueden tocar, porque los podemos estropear y dejar alguna mancha de grasa. Aquí vemos el espárrago central. Ahí ya hemos procedido a quitar el secundario. Hemos extraído el soporte, los tornillos que tiene alrededor, esos no los quitamos, los dejamos como está. Y antes de poner el espejo, pues procederemos también a limpiar la araña y el tubo. Aquí tenemos el secundario con su tornillo, el cual hemos utilizado para poderlo centrar y para poderlo quitar, y lleva un muelle. Hay que tener cuidado que no se caiga ese muelle. Secundario, vemos el polvillo que tiene, que es el que trataremos de limpiar también con el mismo procedimiento que el primario. Y aquí vemos el espárrago que lo sujeta. Bueno, aquí hemos traído el espejo primario y el secundario. Ahora hay que proceder a sacar el primario de su soporte. Para ello vamos a quitar las uñetas que lo sujetan mediante unas tuercas y unos tornillos que van aquí sujetos. Bien, ahí vemos el tornillo que sujeta las uñetas. Hay 3, y estas a su vez tienen un corcho fino para proteger el espejo, para no rayarlo. Debemos desmontarlas las 3. Aquí marcamos las uñetas y los tornillos con cinta para saber en qué posición van antes de desmontarlos. Una vez quitadas las uñetas, hay unas tuercas que tenemos que quitar para liberar unos tornillos de cabeza Allen que permiten centrar el espejo primario dentro del soporte óptico. Tenemos que aflojarlo para poder proceder a sacar el espejo. Ahora que lo tenemos aquí, procedemos a soplar el polvo con una perilla. Yo utilizo esta perilla, que es especial porque no vuelve a expulsar el polvo que recoge. En principio se consigue poco, así que vamos a ir soplándolo y a ver qué pasa. Bien, una vez que hemos soplado el polvo, aunque no se nota mucho, procedemos a colocar algo que proteja el espejo y llenamos la pila con agua destilada. Este agua lo he podido encontrar en el Mercadona. Es una botella de 5 litros. Una vez que hemos llenado la pila con agua destilada y lo hemos protegido, echamos un poco de Fairy o jabón neutro. Con el jabón neutro agitamos para que salga espuma, y después procedemos a sumergir el espejo. Una vez sumergido, tiene que estar ahí en reposo durante media hora. El siguiente paso, ya pasado la media hora, es apartar un poco esa espuma, coger algodón, cogemos trozos de algodón de esta manera, y lo que tenemos que hacer es, solamente rozando así, tenemos que hacer este movimiento e ir limpiando toda
toda la suciedad, pero sin presionar. Otra cosa a tener en cuenta es que tenemos que ponernos guantes de látex para evitar rayar el espejo. El siguiente paso es preparar con unas toallas un soporte para poder acolchar el espejo para que no se nos raye ni se nos rompa. Hay que colocarle en una posición vertical. Ahí tenemos el espejo en posición vertical. Ahora traemos agua destilada, agua limpia, y vamos depositándolo con una jarrita, poquito a poco, para limpiar todos los restos del jabón y de la suciedad que pudiera tener. Y luego procederemos a secarlo con un secador de pelo con aire frío y alejado. Vamos alejando el secador para que no se acerque mucho al espejo. Ahí vemos cómo se va secando, y aprovechando que tenemos aquí el agua todavía, vamos a proceder con el espejo secundario. De la misma manera le sumergimos un poquito, no hace falta que esté unos segundos, y cogemos y le ponemos con un poquito de algodón, le damos unos pases, igual de la misma manera le dejamos secar y le damos un poquito con el secador. Ahí le tenemos sumergido, le agitamos un poco y luego le damos con el algodón. Bueno, pues acabo de echar agua destilada con una garrafita y con un vasito, y acabo de limpiar el secundario también. Y ahora, aprovechando que tenemos los dos espejos, terminamos de secar el primario y el secundario con el secador de pelo. Hay que evitar coger el secador de pelo y dar el aire directamente. Hay que esperar un poquito, apuntar a otro sitio, pues si acaso salir alguna partícula de polvo o suciedad, para que no dañe al espejo. La otra vez que limpié los espejos, pues no utilicé el secador y vamos, tardaron bastante en secarse, quizá horas. Ahora se nota bastante que lo va secando. Bueno, ya tenemos limpios los dos espejos y vamos a ver los resultados. Lo primero que debo decir es el secundario ha quedado muy bien. Esta es la primera vez que le limpio. Pero el primario es la tercera vez que le limpio. Tiene unas manchas, pero esas manchas ya no se van a quitar, o sea que el próximo paso dentro de unos años pues va a ser buscar una empresa para hacer el aluminizado. Este espejo es de una empresa catalana, y se lo compré en el 96, 97, o sea que ya tiene muchos años. Es Lambda 10 y tiene un revestimiento de cuarzo que se da cuando se da el aluminizado en alto vacío. Y bueno, esto hace pues que dure bastante más, ya que el fabricante recomienda que se limpie cada 5 años aproximadamente y el aluminizado cada 10. Entonces, pues bueno, yo siempre he tardado bastante más en limpiarlo y por supuesto nunca le he aluminizado.
y todas esas manchas, pues esas son ya del aluminio que se va ya pasando. Entonces pues ya hará falta aluminizarle. La empresa que decía era Optis Pedrez, y fueron unos de los primeros telescopios Newton que se vendían en España, con monturas Thomson de madera, y la verdad es que es un telescopio que he utilizado mucho. Como puedes ver, en la parte central hay una anilla, esa se la hice yo, es una pegatina, y temía que se quitara al lavarlo, pero no ha sido así, así que podemos seguir utilizándola. Aquí vemos el soporte metálico para el espejo primario. Viene con unas tiras de terciopelo para que no se raye el espejo, y abajo vienen los tornillos para la colimación y la fijación del espejo. También hay unas pegatinas de terciopelo en los bordes para evitar que se raye también los bordes del espejo. Luego le montaremos. Aquí vemos cómo han quedado ya definitivamente. El secundario ha quedado muy bien, pero el primario presenta todas estas manchas como digamos de óxido. No es óxido, es el aluminio que se ha ido pasando con el tiempo, con los años. La humedad, el polvo lo han ido deteriorando, y eso pues la única forma de quitarlo va a ser con un aluminizado en alto vacío. Habrá que contactar con alguna casa que lo haga. Bien, ahora que tenemos el tubo libre de espejos, vamos a proceder a limpiar el tubo por dentro. Primero pasamos un trapo seco y luego uno humedecido en agua. Después limpiamos la araña y luego procedemos a colocar el espejo secundario. Bien, una vez que se haya secado el tubo por dentro, procedemos a colocar el secundario con mucho cuidado de no tocarlo. Primero metemos el espárrago central, lo atornillamos con su tornillito y procuramos dejarlo lo mejor posible enfrentado al portaocular. Bueno, ahí tenemos el secundario con su soporte a medio poner, y tenemos que ajustarle de tal forma que al mirarlo por el portaocular lo veamos circular. Como veis, este tornillo todavía está flojo, y aquí esto puede girar para conseguir el efecto deseado. Bueno, aquí ya lo tenemos colocado en su sitio. Bueno, no sé si se aprecia bien en el vídeo, pero ahí más o menos pues lo tenemos centrado. Este es el tipo de telescopio Newton F5, 255 milímetros, 1200 milímetros de focal, de Optis Pedrez. Otra dificultad que he encontrado es que este tubo es de PVC, está lacado por dentro de color negro mate y por la parte de fuera es blanco brillante. Al ser de PVC se carga con electricidad estática y es difícil quitar todo el polvo porque se va quedando adherido. Bien, ahora vamos a proceder a colocar el espejo primario en su soporte. Primero lo limpiamos un poco con la perilla por si ha caído algún pelo o algún poco de polvo,
y nos fijamos en las marcas que tenía antes, de las manchitas de óxido que tiene, para presentarlo más o menos en la misma posición que tenía antes y que esta corresponda más o menos con la posición que tenían las uñetas. Bueno, ya lo tenemos colocado. Primero lo apoyamos sobre un borde y luego lo vamos bajando poco a poco por el otro, y luego al final lo dejamos deslizar con los dedos para que no dé un golpe al final. Terminamos de ajustar la posición con respecto a las uñetas y luego tenemos que dejarlo más o menos centrado. Bueno, ya lo tenemos centrado y las marcas defectuosas del espejo pues más o menos coinciden con la posición de las uñetas. Ahora vamos a meter los tornillos laterales de tal manera que toquen, pero primero sin apretar. Se me olvidaba que para esta operación pues hay que ponerse guantes, porque podemos tocar el espejo en un descuido y deteriorarlo. Pues ahí lo tenemos. Vamos poniendo estos tornillos, pero primero solamente que toquen con el espejo. Luego los apretamos un poco y esto tiene que quedar centrado. Bueno, ahora ya tenemos todo apretado y por último ponemos estas tuercas y las apretamos con una llave pequeña para que quede todo fijado. Ahora procedemos a poner las uñetas en la posición que hemos marcado. Bien, una vez colocadas las uñetas en su posición, las dejamos flojas y vemos cómo quedan. Vemos que aquí en esta el espejo queda muy levantado en esa zona, así que vamos a ir a los tornillos de colimación en la parte de abajo para bajarlo un poco. Tenemos aquí un pequeño problema con esta uñeta de aquí, y es que en esa parte del soporte del espejo pues no baja lo suficiente, porque hay como una pequeña muesca que le impide bajar. Entonces habría que desmontarlo otra vez, limar bien esa muesca para que pueda bajar, que eso lo haremos la próxima vez que lo tengamos que montar. Lo tendremos en cuenta y lo haremos. Para corregirlo he limado un poquito esta parte de la uñeta, la parte de abajo, para que pueda subir un poco más. Queda un poquito inclinado, esto lo he visto ya otras veces que lo he limpiado, y ya una vez apretado todo pues procedemos a montarlo ya en el telescopio. Lo limpiamos un poco con la perilla para eliminar algún pequeño resto que haya caído y lo montamos. Bueno, se nos presenta otra pequeña dificultad, empieza a chispear y tenemos que llevar esto al telescopio, así que lo vamos a proteger con una caja para que no se nos moje. Bueno, aquí tenemos ya montado el primario con su soporte en el telescopio. Procedemos a poner el buscador y los demás accesorios que tenía, y luego procedemos a la colimación. La colimación luego la veremos en otro vídeo. Ahora hacemos una pequeña colimación basta, y luego un día, cuando esté despejado, con un colimador láser y con una estrella, pues le centramos bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Aquí podéis ver el resultado final. Espero que os haya gustado y os sea útil. Hasta otro vídeo.